Hola, me llamo Mamen Perán, soy abogada y también me he dedicado los últimos años a la docencia del derecho y a investigar sobre las consecuencias de la violencia de género en las hijas y en los hijos de madres maltratadas. El vídeo de hoy va a tratar sobre la violencia de género a través de las hijas y de los hijos de madres maltratadas, y cada vez que hablo de esta problemática me gusta hacer alusión a una frase de Miguel Lorente Acosta, que leí hace años y que resume perfectamente el contenido de este vídeo. Dice así: cuando el corazón se ha hecho insensible a los golpes y a la amenaza, el maltratador utiliza a sus hijos y hijas para conseguir su objetivo de controlar y dominar a la mujer sin necesidad de agredirla físicamente. Empezaremos haciendo un recorrido por la norma para ver cómo se protege a estas mujeres víctimas de violencia de género, a sus hijas y a sus hijos, y comprobar si se han producido o no los resultados pretendidos. Hasta muy avanzado el siglo pasado no se encuentra ninguna alusión explícita a este tipo de violencia en los textos internacionales, salvo su consideración esporádica como una de las formas de discriminación hacia la mujer proscritas en la Convención de Naciones Unidas de 1979. En el plano internacional comienza a generalizarse su empleo a partir de los años 90 gracias a actuaciones como la de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos que tuvo lugar en Viena en 1993. En ese mismo año también la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación sobre la violencia contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar violencia contra la mujer de 1994, así como la Conferencia Mundial de Mujeres celebrada en Pekín en 1995. A su vez, el Consejo de Europa publicó un instrumento de ratificación del convenio de este Consejo sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011 y publicada la ratificación en España en el Boletín Oficial del Estado de 6 de junio de 2014. En estos últimos años, el mundo occidental ha tomado conciencia de la importancia de atender a un delito que ocurría en la intimidad de una relación, en la casa, de una familia, y que por lo mismo se consideraba privado. La violencia contra las mujeres en el marco de las relaciones de pareja era un hecho prácticamente privado. Por ello, los países han considerado importante adecuar sus leyes, sus protocolos de actuación e intervenciones en la dirección de proteger a las víctimas de violencia de género de su agresor. Se han impuesto órdenes de protección, de alejamiento, aunque aún a la luz de las estadísticas estas medidas, como se puede comprobar, han resultado escasas. Las mujeres continúan siendo asesinadas a manos de hombres violentos que no aceptan ser dejados o contrariados en su afán de control y sometimiento. En España, en cumplimiento del mandato de los artículos 39 y 76 de la Constitución española y ante las demandas de los cambios sustantivos jurídicos procesales en el sistema de protección de menores, en 2015 se suceden una serie de reformas, como la Ley 8/2015 de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de infancia y adolescencia, o la Ley Orgánica 7 de 2015, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, o la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, y la Ley Orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la Violencia de Género. Sin embargo, estas reformas tendrán un valor puramente simbólico, de escasa rentabilidad práctica, como lo demuestra el hecho de no haber aumentado prácticamente las medidas de protección a las niñas, niños y adolescentes en estos supuestos. En los 5 años transcurridos desde la entrada en vigor de dichas reformas, prácticamente no han aumentado las medidas de protección. Quizá la solución no esté en una reforma, como medidas que facultan y de gran elasticidad y que de poco sirven, sino en una formación previa especializada y real de los operadores jurídicos que enseñe a detectar los numerosos matices de este tipo de violencia. En el sistema patriarcal, la violencia contra las mujeres cobra otra forma. Además, se trata de desplazar a todo aquello o aquello a los que la mujer esté apegada o sienta cariño. Por este desplazamiento el hombre expresa su odio, dañando a las mascotas de la mujer, dañando lo más preciado que ella tiene. Para ejercer violencia contra ella daña su imagen, por ejemplo, desfigurando su rostro con ácido, o desprestigia su buen nombre o su honor publicando anuncios eróticos con su número de teléfono, o la amenaza
con dañar o matar a su familia, a sus padres, a sus familiares, rompe objetos muy preciados que ella le tenga gran cariño, quema su ropa, etcétera. O sea, judicialmente este individuo sabe que no tiene derecho sobre su esposa o sobre su expareja cuando se constata que ha ejercido violencia sobre ella, pero sí sabe que conserva y conservará hasta la mayoría de edad poder sobre sus hijas y sus hijos, tiene derecho sobre ellos. Por lo mismo los transforma en objetos para continuar el maltrato y la violencia y sabe que esa mujer será capaz de callar, de tolerar, de ceder, de seguir aguantando muchas cosas tan solo por sus hijas y por sus hijos. Sabe que la amenaza más efectiva que siempre está presente en todos estos casos del maltrato de pareja es te quitaré a los niños y a las niñas. Entonces ella no se divorciará, no denunciará, no pedirá la mitad de sus bienes, le entregará su patrimonio y lo que haga falta con tal de poder seguir ejerciendo la custodia y el cuidado de los niños. Pero si por algún motivo ella se aventurara a denunciar, este individuo sabe que además es muy probable que la justicia haga prevalecer los derechos del padre por encima de cualquier otro interés, incluso a veces llegando a interpretar de modo perverso el interés superior del menor, que en teoría podría consistir en obligar incluso a que esos menores, en contra de sus deseos, tengan que ver a su padre y estar con su padre biológico. Estos hombres violentos, frente a los obstáculos que las leyes y la justicia ponen en su afán de ejercer la violencia sobre la que consideran su propiedad privada, han encontrado el modo de continuar ejerciendo violencia y maltrato a través de la parte más vulnerable que tiene ella, que son sus hijas y sus hijos. Mientras se regulan leyes, mientras se acuerdan pactos de Estado, mientras se firman tratados internacionales, el machismo cambia de estrategia. Es como un virus que muta. Todos los días vemos como hombres que durante el matrimonio o durante la relación de pareja no se preocuparon apenas ni se interesaron por sus hijas y sus hijos, llegado el momento del divorcio solicitan la custodia compartida, un régimen de visitas amplio y algunos solicitan la custodia plena, solo en su afán de continuar en contacto con la mujer y continuar el maltrato ahora a través de sus hijos y sus hijas. Este fenómeno es el denominado violencia vicaria. Es aquella violencia que se ejerce sobre los hijos y sobre las hijas para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal y que es la mujer. Es la mujer la que quiere ser dañada, la que quieren dañar y ese daño lo hace a través de terceros, a través de interpósita persona que son las hijas y los hijos. El maltratador sabe que dañar a la mujer, asesinar a sus hijas y a sus hijos y asegurarse que esa mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo. Pero ¿qué factores hacen que se desplace la violencia hacia los hijos y a las hijas? ¿Qué mecanismos hacen que opere en el individuo esa amenaza, esa coacción, ese maltrato, ese asesinar a sus hijas y sus hijos? Pues el factor principal que opera es, en primera instancia y sin duda, el convertir a sus hijas y sus hijos en objetos, en instrumentos para infligir un daño a quien considera su diana, su objetivo, que es la mujer. Que pueda asesinarle y dañarle es la prueba irrefutable por el individuo de que esos hijos y esa hija no las considera personas, las considera objetos con los que manipular, controlar y continuar maltratando y hiriendo a esa mujer. Él sabe que las hijas y los hijos somos lo más importante para ella y dañarle, el hombre violento se asegura que esa mujer no se va a recuperar más y además ese arma poderosa, que son los hijos y las hijas como instrumento para él, se le entrega a la propia Administración de Justicia mediante los regímenes de visita o las custodias. Ya en 2012 se realizó una macroencuesta por el Centro de Investigaciones Sociológicas donde se decía que 840.000 hijas e hijos sufren las consecuencias de la violencia de género, que son 540.000 los que padecen violencia de forma directa. Y desde el 2003 el número de hijas e hijos asesinados ya superan la cuarentena y 3 de ellos lo han sido asesinados en presencia de la madre y 26 durante el régimen de visitas o custodia compartida. En 2015, una macroencuesta de violencia contra la mujer de la Delegación de Gobierno de Violencia de Género ya recogía que el 73,5% de las hijas e hijos presenciaron o escucharon la violencia, que el 92,5% eran menores de edad, que el 64,2% sufrieron la violencia de forma directa y la violencia sexual la presenciaron o escucharon el 70,3% de esos menores.
Todo esto teniendo en cuenta que más del 70% de las mujeres que sufren violencia de género no denuncian. También, por otra parte, tenemos los datos del Consejo General del Poder Judicial, que luego me detendré más adelante, que nos indican de forma irrefutable la escasez de medidas de protección a menores y la disparidad, a su vez, de la aplicación dependiendo del órgano judicial. Por lo tanto, la mujer cae en la trampa de pensar que el cese de la convivencia va a acabar con la violencia, cuando esto no es así. El violento es violento y no discrimina con quién. Es violento de pensamiento, una conducta, no lo reconoce, esa persona que es violenta, el agresor, y sabe que su arma más poderosa se la da la Administración de Justicia con las hijas y los hijos, y el violento no distingue entre a ellas sí y a ellos no. Los utiliza y punto. ¿La solución cuál sería? Pues aplicar la perspectiva de género, la perspectiva del niño, de la niña y del adolescente. Ya la ONU en 2014 recogió que estas niñas, estos hijos y estas hijas sufren secuelas y que son víctimas de maltrato al ser hijos de una víctima de violencia de género. La violencia vicaria sobre los hijos con resultado muerte siempre es el final de una violencia previa sobre la madre. Ni el Código Penal, en su artículo 55 y 56, ni el Pacto de Estados, que prevén la retirada automática de la patria potestad. Solamente el Pacto de Estado sí que solicita la suspensión del régimen de visitas con carácter imperativo y la revisión de todos los casos. A su vez, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en una sentencia del 7 de octubre de 2019, sí que pone en primer lugar y siempre el interés del menor y recoge fallos previos que van entre septiembre de 2015 y mayo de 2018. A su vez, un informe anual del Defensor del Pueblo del año pasado, de junio de 2019, reclama la suspensión de los regímenes de visita y patria potestad para presuntos maltratadores. Y en la 33ª Jornada de Coordinación de Defensores del Pueblo, celebrada en Alicante 2018, se pidió que se revisaran los regímenes de visita maltratadores. Además, la Asociación de Pediatras de Atención Primaria, en un comunicado emitido en 2018, también pide que se emitan órdenes de alejamiento a las hijas e hijos de madres maltratadas que tienen a su vez estas órdenes de alejamiento. Pues bien, como hacía referencia antes a los datos del Consejo General del Poder Judicial, en España, solo en los casos de violencia de género, es decir, en los casos en que los padres han maltratado a las madres de las niñas y de los niños, nunca se han supuesto más de 1,5% del total de medidas adoptadas de protección, tanto civiles como penales, como digo, nunca más de un 1,5% han consistido la suspensión de los regímenes de visita. En 2018, por ejemplo, fue un 1% y en 2019 un 1,1%. Y apenas un 2% han sido a lo largo de los años la retirada de la guarda y custodia. En 2018 fue un 1,6% y en 2019 un 1,4%. Llama la atención que aunque levemente en los comienzos de la aplicación de la Ley de Violencia de Género, de 2005 al 2009, los porcentajes eran levemente pero superiores, llegaban a alcanzar incluso hasta un 3%. A su vez hay que destacar un hecho importante, que se produce también una disparidad de cifras en la aplicación de esta medida de protección dependiendo del órgano judicial que tenga competencia para resolverla. Llama la atención que los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, ver cómo en 2019 en partidos judiciales como Arcos de la Frontera se suspendieron 12 regímenes de visita, en el de Jaén 15 regímenes de visita, 7 en el de Huerca Loera, y por el contrario solo un régimen de visita se suspendió en el partido judicial de Granada, así como en el de Huelva, o ninguno en el partido judicial de Cádiz o de Córdoba. A mi entender, creo que a la hora de revisar la hermenéutica de las leyes, su interpretación y su tratamiento a lo de los pensamientos, hay que utilizar la perspectiva de género y la perspectiva del niño, de la niña y del adolescente. Es hora de comprender que un ser violento que maltrata a su pareja, que es capaz de ensañarse con seres vulnerables que él considera de su propiedad, no deja la violencia de una forma espontánea ni la clasificará con ella sí, con los niños o las niñas, no. Un ser violento es algo más, ser violento es algo más que una conducta, es un pensamiento, es una identidad, es una creencia que inunda toda el área de su vida, de quien es violento,
y aquellos sobre los que sabe que tiene poderes, sobre los que lo ejercerá, sean considerados objetos para ejercer su violencia. Este individuo sabe que su arma más poderosa son los hijos y las hijas, y además la ley lo ampara y continuará maltratando. Volviendo a la nueva estrategia del machismo, no quiero dejar de transmitir un mensaje de alerta sobre los contramovimientos al de protección de las mujeres, de aquella violencia que va contra ellas solo por el hecho de ser mujer. Este cambio, esa mutación en la forma de violencia consiste en utilizar la propia justicia, los propios medios de protección, y así darle un castigo, una sanción a la mujer. Los hombres violentos ya no golpean, insultan, denigran, amenazan solamente, sino que utilizan un elemento más efectivo, las hijas y los hijos. Y para ello encima cuentan en algunas ocasiones con una alianza, que es la justicia, una institución que continúa sosteniendo muchos estereotipos patriarcales. La justicia continúa dando con frecuencia prioridad al pater familia frente a los derechos de las hijas y de los hijos y, por supuesto, de la madre, en contra de lo que dice el artículo 2 de la Ley de Protección Jurídica del Menor y el artículo 31 del Convenio de Estambul. En el momento de resolver sobre la custodia de los hijos, dice que se habrá de tener en cuenta los incidentes de violencia denunciados y no denunciados. Y el artículo 48, donde se prohíbe cualquier modo alternativo de resolución de conflictos o la mediación cuando hay cualquier tipo de violencia, las recogidas en el convenio, llámese mediación o de otra manera, como veremos en el próximo vídeo. Muchas gracias, hasta la semana que viene, en el que seguiremos estudiando este tipo de violencia, las nuevas formas de violencia vicaria y la responsabilidad de las administraciones públicas.